Listo. Buenas tardes amigos, estamos aquí en la ciudad de Guadalajara y pues una grata sorpresa, tenemos el honor de que nos permite visitarnos su casa Víctor Rangel. ¿Quién no lo recuerda? Víctor con las Chivas, un seleccionado nacional que fue al Mundial de Argentina, estuvo también con León, con el Potosino. Tenemos muchos miembros del grupo que son de allá de San Luis, muchos de León y de las Chivas no se diga. Entonces yo creo que lo recordarán con gusto y pues le agradecemos mucho que nos haya permitido venir aquí a su casa para que nos comparta sus recuerdos, sus anécdotas. Víctor, si gustas saludar al grupo, gracias Claro por que sí, es un gusto saludarlos como siempre, estamos a la orden, siempre agradecidos de que nos entrevisten ya aquellos jugadores veteranos, aquellos jugadores que fuimos en algún tiempo ídolos, fuimos en algún tiempo famosos y que bueno, pues ahora con trabajos nos conocen en nuestra casa. Ok, Víctor, a ver, platícanos tus inicios, Víctor. ¿Cómo fue que te iniciaste pues en el fútbol, tu primer equipo y dinos cómo fue eso? Como la mayoría de los jugadores en esos tiempos en el llano, en el barrio, me inicié en el equipo un equipo que se llamaba Chacarita, en la colonia Modelo. Cuando yo tenía 8 o 9 años inicié jugando. De ahí pasé a la cervecería Modelo, en donde jugué varios años ahí. Y hubo un llamado a la selección amateur. La selección amateur iba a jugar un torneo de CONCACAF juvenil en Nicaragua. Era de menores de 18, 11 meses, 19 años. Y hicieron un llamado después de que había pasado aquella selección que se hizo famosa en Múnich con la Olimpiada, que quedaron quinto, sexto lugar, una cosa así, muy buen papel hicieron, donde salieron jugadores también famosos como Manuel Manso, Juan Manuel Álvarez, Rogelio Ruiz Vaquera, Lorenzo Reyes, Lorenzo Reyes, también que paz descanse. Salieron jugadores excelentes, jugadores muy buenos. Se siguió ese proceso y fui a probarme al centro de capacitación. Yo tenía escasos 15 años cuando fui a probarme, con la ilusión y el deseo de quedarme. Pasé por ahí, bueno, pues con muchos problemas, muchas situaciones de transporte, de ida, de hambres, de lluvias, de frío, pero con la esperanza de quedarme en esa selección. Ya se formó esa selección después de 3 meses, en donde pasaron aproximadamente de 7,000 a 8,000 jugadores, que era diario el centro de capacitación lleno, y era partido tras partido tras partido, en donde estaba en ese tiempo Diego Mercado y después se integró Alfonso Portugal, y fueron los entrenadores. ¿Sí? Recuerdo muy bien cuando tenía yo el pelo largo, que era la moda tener el pelo largo. Y Poncho Portugal no me quería, decía que estaba muy chaparro, que estaba gordo para estar y para ser centro delantero. Para quitarse de encima mi presencia, me pidió que me cortara el pelo, que si no iba con el pelo corto al día siguiente, que ya no me presentara, que ya para qué iba. Al día siguiente pues llegué con el pelo cortito, como lo traigo ahorita, ya sin pelo. Llegué con el pelo muy cortito y me presenté y no me dejaban pasar, no me dejaban entrenar, que porque nada más a los que habían citado eran a los que estaban ahí. Ya hasta que les dije yo que era el del pelo largo que me lo iban a cortar. Poncho le cayó muy bien ese detalle y entonces Poncho ya cambió su actitud para conmigo. Diego Mercado siempre estuvo con la vista en mí, que decía que algo tenía, que algo bueno tenía, que luchaba, que peleaba. Bueno, ahí fue donde surgí. Viene un terremoto en Nicaragua y el torneo se hace en la ciudad de Puebla. Y a los 15 años, estaba por cumplir ya los 16, fue cuando participé en este torneo. Y bueno, pues ahí empieza mi carrera como futbolista, empieza mi carrera como jugador, ya en un equipo bien organizado, un equipo ya de parte de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Recuerdas algunos compañeros que estuvieron contigo en esa selección? Sí, cómo no, estuvieron Viveros, Becerra, que en paz descansen los dos que ya fallecieron, Gabriel Márquez, que era el capitán, José Luis Caballero, estaba Báez, estaba Salazar,
muchos jugadores que después de ese torneo salieron, otros se quedaron y se volvió a renovar el equipo con jugadores ya un poco más jóvenes, que fue cuando llega Hugo Sánchez. Hugo Sánchez llega después de los Juegos Centroamericanos, que fueron en Santo Domingo. Ya se integra Hugo Sánchez, que después, con el paso del tiempo, pues ha sido el emblema de esa selección, el jugador que más ha logrado en el fútbol mexicano. Sí. Y bueno, pues se integra con nosotros hasta la Olimpiada del 76, que fue en Montreal. Sí, claro. Pasamos por los Juegos Panamericanos después, Panamericanos, pasamos por Juegos Afro-Latinoamericanos, otro torneo de CONCACAF, los torneos en Cannes, en Toulon. Se hicieron una serie de partidos internacionales. Yo creo que llegamos a tener más de 100 partidos internacionales. Y bueno, pues todo eso era lo que ahora es la sub-15, la sub-17, la sub-20. Llegamos a estar en esos torneos. Y la verdad es que fue una selección con mucha esperanza hasta la Olimpiada del 76, que fue en Montreal. Desgraciadamente, igual que en el Mundial del 78, nos va mal, nos fue pésimo, pero no nos quita nadie la ilusión de que participamos en todos esos juegos, de que estuvimos en esos torneos. Ya después de los Juegos Olímpicos, me integro a Chivas, que Chivas tenía la prioridad de estar ahí conmigo. Una anécdota y un detalle que pocos saben: yo estuve a punto de jugar en Cruz Azul, estuve 6 meses ahí mientras Chivas se decidía a contratarme o no, que no quería pagarme dinero, y que bueno, pues al final de cuentas tuvimos un buen arreglo y tuve que venirme a jugar a Chivas. ¿Sí? Y algo que yo deseaba y anhelaba desde chico, pero pues obviamente ya era profesional, ya no podía jugar gratis, ya había jugado 4 años gratis en la materia. Me vengo a Chivas y ahí empieza mi carrera profesional. Ahí empieza. ¿Quiénes recuerdas que cuando tú llegaste que estaban ahí? Estaba el Willy Gómez, Pititos Torres, Nene Sapiain, Willy Gómez, Pedro Herrada, el Güero Real, Pedro Damián. Son algunos de los que recuerdo. Me quedo ahí 7 años en Chivas jugando, fueron bastantes. Pasan entrenadores, entre ellos Chuco Ponce, que fue un gran señor, un gran entrenador, que después demostró su capacidad como entrenador y como persona. Sobre todo es un tipazo. Chuco Ponce fue el que me debutó. Viene después Diego Mercado, que ya lo conocía de la selección amateur, y posteriormente llega Milok también. Llega Milok, llega Guerra, y ahí es donde yo ya salgo y me voy a San Luis Potosí. Pero antes en las Chivas, ¿recuerdas más o menos si tienes un aproximado de cuántos goles anotaste? Y digamos, dinos un gol que tú recuerdas, que todavía tú recuerdas que significó mucho en tu carrera con Chivas, que tú lo recuerdes porque lo que fue para ti, David. Sí. Bueno, metí como 1500 goles en Chivas, más que Pelé, ¿no? Sí. Dice uno, más de 1500, y en las cascaritas. Y ahora dicen ya en el Nintendo, ya no dicen las cascaritas. Según tengo yo estadísticas de que en Chivas metí más de 50 goles. Más de 50 goles. Sí, y estoy dentro de los primeros lugares de los goleadores de Chivas. Sí, y soy si no mal recuerdo, el segundo o tercer lugar que le ha anotado goles al América. Que ahí es donde viene la anécdota que me acabas de preguntar, y que es para mí el gol muy, muy importante. Llego en la temporada 76-77, en enero de 77, que ya va a mitad de la temporada, y juego toda esa temporada y calificamos a las finales. En ese tiempo se hacían 2 grupos de 4, y los 2 primeros lugares llegaban a la final, jugaban la final para ver quién era el campeón. Nosotros ya teníamos los 5 partidos perdidos, y el último nos tocaba jugar contra América. América empatando o ganando, calificaba ya para irse a la final, y era el favorito en ese momento, en ese tiempo. Fuimos a jugar al Estadio Azteca,
y le ganamos al América 1-0. Metí un gol a Paco Castrejón, le metí el gol y después en el segundo tiempo hubo un aguacerazo tremendo. La gente recuerda más ese aguacero, ese partido por ese aguacero, que por lo que hicimos. Le ganamos al América 1-0 en sábado, si no mal recuerdo, y el domingo gana el equipo que lo supera en puntos y se va arriba, ¿no? En ese tiempo eran de 2 puntos los partidos. Entonces, prácticamente eliminamos al América. Eliminamos al América y es un gran recuerdo. Aparte de que pues siempre se nos queda el recuerdo del primer gol, ¿no? El primer gol se lo metí a Laguna en Torreón. Fue un gol al ángulo. Creo que en ese tiempo estaba Ruiz Vaquera de seleccionado también, del que estábamos hablando. Y bueno, pues son grandes recuerdos. Otro gol que recuerdo mucho pues es el del premundial. Es el del mundial del 78, que yo creo que es lo máximo, el máximo evento que hay, sin dejar atrás a un lado los Juegos Olímpicos y sin menospreciar, por ejemplo, el torneo de Cannes, el torneo de Toulon, los Juegos Panamericanos incluso. Lo máximo que hay, yo creo que en el fútbol es un mundial. Jugar un mundial, yo creo que para todos es la ilusión de todo jugador, de todo futbolista, y meter un gol en un mundial, pues es la satisfacción, la realización que uno quiere. Parte de la historia, ya que hace toda una historia como anotador de ese gol, y como se dice, pues es algo que pocos logran y tú lo lograste y pues estás ahí en la historia. Así es, ahí estamos en la historia, quedamos en los libros de la historia, del fútbol por eso, ¿no? Por eso y por algo bueno que hicimos, algo bueno que tuvimos. Creo yo que es muy bueno. Entonces, esos son de los goles que más recuerdo. Y bueno, sin quitar algunos otros, por ejemplo, un gol que metí en León, al ángulo, cruzado, en fin, goles que se han metido muy, muy importantes, muy interesantes. En el torneo de Cannes, por ejemplo, quedé de campeón goleador, me dieron un trofeo por ser un jugador más espectacular. Y yo tenía escasos 16 años, 17 años, no recuerdo, 17 años creo que ya tenía en ese tiempo. Y bueno, meterle también 3 goles a Rusia en un torneo, pues no es nada fácil. Y se los metí en ese torneo de Cannes. Entonces, hay recuerdos que se vienen a la mente. El premundial del 77. Nos habían eliminado en Haití. Primera vez en la historia del fútbol mexicano que México no iba a un mundial. ¿Te tocó ser en Haití? No, nos habían eliminado. Yo todavía estaba en la selección amateur 74, no fue en México. Nos eliminaron y bueno, pues teníamos la revancha en 77 para ir al mundial del 78. Y el primer partido que nos toca pues es precisamente Haití. Nos toca Haití, yo entro en el segundo tiempo y logro meter 3 goles en ese partido. Entonces, también esos 3 goles son muy bonitos. Luego 2 contra El Salvador, luego 1 contra Surinam. Y en 5 partidos de ese hexagonal que hubo, me tocó meter 6 goles. Fíjate, recordando eso, yo recuerdo que me tocó ir a Monterrey a ver juego, creo México-Surinam, que metieron 8-0. 8-0. Sí, ahí estuve yo, fíjate, yo en el estado universitario, me acuerdo. Así es. Sí, me tocó meter un gol ahí y bueno, pues ya después del 7-1, 8-1 ya salí y entró, no me acuerdo si el Alacrán Jiménez, que era en Monterrey, no sé si en Tigres o en Monterrey estaba jugando, creo que en Monterrey jugó. Y bueno, pues él entró de cambio y bueno, también eso es importante, ¿no? Porque también fui campeón goleador de juvenil de CONCACAF y fui campeón goleador del premundial de CONCACAF. Entonces son goles satisfactorios, son goles que no nos quitan. Algunos otros goles espectaculares y bonitos, entonces de tijera, de chilena, de palomita, en fin, hubo muchos goles que logré meter. Y que lo recuerdo, me imagino. Y que los recuerda uno con cariño, ¿no? Claro. Y se le vienen nuevamente todos esos goles y esos partidos y esos juegos, que en realidad pues son satisfactorios para mí. Oye, Victoria, ahí con Chivas yo recuerdo que hubo un tiempo en los años 70 que había muy seguido broncas. ¿No te tocó alguna bronca de Chivas América? No, afortunadamente no estuve. Estuve en la del 73, que fue, perdón, la 83, 82, 83 yo estuve en León. Ese año fui a León
y sí fue una bronca tremenda. Me tocó verla por televisión, no me tocó ningún golpe. No, pues, afortunadamente. Después de Chivas, ¿qué siguió ahí, Víctor? Después de Chivas. Me fui un año a León, ese año fui a León, regresé nuevamente a Chivas, estuve otro año más y me fui a San Luis 2 años. 2 años estuve en San Luis, 2 años más en Ángeles de Puebla y ahí me retiré. Me retiré a la edad de 32 años, me retiraron prácticamente, yo no me retiré. Sí. Vendieron el equipo a Correcaminos. No, de Ángeles de Puebla se fue a Torreón, Santos. A Torreón. De Ángeles de Puebla fue cuando lo compró Santos. ¿Ah, sí? Sí. Ajá. Sí, de Ángeles de Puebla. Bueno, no recuerdo bien, pero bueno, se fue a Torreón y las cartas las compraron todas un promotor. Y el equipo también, que lo vendió a Torreón. Y vendió las cartas. Y yo en ese tiempo no sabía lo que era un promotor, no sabíamos lo que era, de qué se trataba, que había que pagarle al promotor. Y bueno, pues yo no sabía cómo estaba el manejo y me quedo sin jugar. En ese tiempo era torneos de un año. Quedarte sin jugar un año y después regresar era mortal, era difícil. Y ya no regresé, ya me retiré prácticamente. A los 2 años inicié mi carrera como entrenador en el Tapatío, el equipo de segunda división de Guadalajara. Y ahí inicio mi carrera como técnico. Ahí, cuando llegaste a León, nada más recuérdanos ahí, ¿quiénes estaban ahí que fueron tus compañeros ahí con León? Si recuerdas a algunos ahí. Estuvo, sí, como no, estuvo Montoya, estuvo Víctor Aguado, estuvo Chepe Chávez, estuvieron... ¿Manolo Guillén no estuvo ahí también? Manolo Guillén llegó después. Él estuvo antes y luego regresó nuevamente a León. Manolo Guillén no estuvo. Estuvo Sabanita Rivera. ¿Quién más estuvo así de nombres conocidos? Vega, Juan Carlos Vega, Romano, Chelona Rodríguez, Naún Corro, que también estuvo. Bueno, y como tercer portero tuvimos a un gran amigo, Teo González. Teo González, que hasta la fecha es un tipazo, un gran amigo. Sí. Y ahí lo tuvimos, muy poca gente conoce o sabe que fue portero. Fue portero y ahí lo llamaban cuando ocupábamos porteros para el tiro gol, para ejercicios. Lo mandaban llamar y ahí estaba con nosotros. Y también en ese tiempo era, digamos, ¿le gustaba contar chistes o no? Sí. De hecho, él tiene una anécdota que ojalá lo puedas entrevistar porque fue parte también de fútbol y ahora... famoso contador de chistes. Bueno, él te puede platicar la anécdota y te puede decir cómo fue que se inició en este medio de los chistes. De cómico, una broma de Mendizábal, no del Wendy, del Pitufo Mendizábal. Marco Antonio Mendizábal. No era Marco Antonio. Marco Antonio era el hermano del Wendy. No recuerdo cómo se llamaba el Pitufo, le decíamos el Pitufo Mendizábal. Lo llevaron a la conozco yo así la anécdota, lo llevaron a un lugar donde, como un karaoke, de espontáneos, de cantar, entonces lo suben a él y le dicen, pues yo no sé cantar, yo no sé hacer nada, yo lo único que sé es contar chistes. Y se soltó contando chistes, la gente muerta de risa y de ahí para adelante. Esa es la historia que yo sé, pero pues te se las contaría mejor. A ver si un día nos toca ese honor de tenerlo. Sí, un saludo grandísimo a Teo, ojalá nos esté viendo. Sí. Para la gente de San Luis, o sea, de Potosino, ¿recuerda alguno de los jugadores? Porque te digo, también hay mucha gente de San Luis y que les gustaría saber a esos que recuerdas que jugaron contigo ahí en esa época. Sí, como no, estuvo por ejemplo Chuy de Anda, estuvo Neri Castillo, el papá, no el hijo, no el hijo, el papá, Neri Castillo, estuvo Lorenzo Unanue, quien más tuve compañeros, a Toño Alonso, a Héctor Tapia, que después llegó también. Ahí en Potosino, no ahí sabía. en Potosino llegó Loredo, Rafael Loredo. Llegaron algunos jugadores interesantes, algunos jugadores buenos ahí. Cristóbal Rico también estuvo ahí con nosotros. Y luego después fue con Ángeles de Puebla, el último equipo. Y luego fue Ángeles de Puebla, ya después de Potosino. Llega Poncho Portugal a Ángeles de Puebla. Teníamos del presidente Martín Ibarreche, gran señorón Martín Ibarreche, Poncho Portugal como entrenador, que en paz descanse. Y bueno, también Roca, que lo tuve en la selección y después lo tuve en Ángeles de Puebla.
señorones los entrenadores que tuve ahí y las gentes que tuve ahí. Llego a Ángeles de Puebla y me quedo 2 años ahí, pasan 4 entrenadores, pasa Portugal, pasa se me fue el nombre, bueno, entre ellos fue Manuela Puente y Toño Roca, que ya lo mencioné. Pero de los jugadores, ¿cuáles de los compañeros que te... Y de los compañeros que tuve ahí, también se fue Rafael Loredo. Ahí Poncho Portugal quiso juntar a jugadores de la selección nacional. De esa selección amateur estuvo Mario Carrillo, Rafael Toribio, Héctor Tapia. ¿Bucetich no estuvo también ahí? No estuvo Bucetich. Bucetich no, si no mal recuerdo estuvo también el Zurdo Jiménez. Chávez Carretero, ¿no? Chávez Carretero. Sí. Estuvo centro delantero, el chileno, que estuvo en Puebla también. ¿Poblete? Poblete también. Ya se nos van las ideas, pero bueno, algunos jugadores importantes que estuvieron ahí, muy buenos jugadores. Miguel Gómez también estuvo con nosotros, Echeverría también, Horacio Sánchez, hermano de Hugo, ahí estuvo. Jugadores de buen nivel, jugadores importantes, se tenía buenas esperanzas, que en paz descanse Aarón Gamal también, que estuvo hace poco, falleció, ahí estuvo también con nosotros, Pancho Bugarín, que estuvo en Guadalajara, después estuvo en la selección amateur y también se fue a Ángeles de Puebla. Sí, así por último, así casi, Víctor, ¿quién fue, cuando tú eras centro delantero, pues, que era tu posición, con el jugador extremo que te sentías muy identificado, que digamos te puso varios goles, ya sabía más o menos, entendían bien en la delantera? ¿Recuerdas quién de los equipos que estuviste, con quién te entendías bien, así que te sentías muy a gusto jugando y que, pues como compadre, ¿verdad? Que mi compadre era digamos algo así, ¿verdad? Que era tu mejor aliado para los goles? Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. La gente y más los jóvenes ahorita recuerdan a Hugo Sánchez como centro delantero. Hugo Sánchez era extremo izquierdo. Sí. Completamente era extremo izquierdo, y tenía por el otro lado a Héctor Tapia. Hicimos una delantera muy buena, los dos, sobre todo Hugo, los centros que mandaba, las pelotas que ponía, las paredes que hacíamos, y por otro lado Caballero, que entraba por los extremos. Caballero jugaba como un tipo 10, era volante por derecha, pero jugaba un tipo 10 muy libre y también era la delantera. Y bueno, pues nos quedábamos siempre a entrenar. Después del entrenamiento normal, nos quedábamos a practicar las chilenas, las palomitas, con Poncho Portugal, con Hugo, con Tapia, con Caballero, y alguno que otro colado ahí que quería aventarse una chilena y se iba a la primera de cambios, porque creen que es muy fácil una chilena, creen que es muy fácil una palomita, y es complicadísimo. Simplemente para tener cuidado en cómo caes, ¿verdad? Porque puedes lastimar al momento de que caes. Sí, de hecho me tocó entrenar en un tiempo en Chivas a los delanteros de primera división, que me hizo el favor Güero Real de invitarme para entrenarlos. Él quiso implementar por posición que se entrenaran a los delanteros. Y un día me tocó el Bofo Bautista. Se quiso echar una chilena y le dije, espérate, te vas a fracturar, no puedes hacer eso. Está muy alto. Sí, estaba... Pero no, lo alto pues es lo de menos. La cosa es que como nunca se practican, como nunca tienen esa habilidad los jugadores, bueno, pues era eso precisamente, enseñarlos a caer, enseñarlos a aventarse las chilenas, que mucho jugador, por ejemplo, se avienta la chilena y quiere voltear a ver el golazo que está metiendo, y ya ni siquiera le pegaron al balón, la fallaron o la echaron afuera, ¿no? Entonces explicarles todo ese tipo de cosas, pues es muy interesante. Ya después como técnico, en otra ocasión pudiéramos platicar ya el proceso de técnico. Víctor, pues realmente ha sido un gran honor de que nos permitas que te hayamos visitado y que nos contaras todos estos recuerdos tuyos, ¿verdad? Que pues tan especiales para ti, y claro que muchos te admiramos y como te he dicho, eran nuestros ídolos de aquellos tiempos, como no, o sea, sí estoy seguro que mucha gente lo siente en el grupo, y pues te agradecemos y ojalá que haya una próxima vez, si igual tú mandarle saludos a la gente del grupo, ¿verdad? Y decir algo más, lo que tú quieras. Con todo gusto. Cuando vi el grupo dije, ¿y el grupo qué es? Y he visto algunos, no he visto todos, pero he visto algunos, y bueno, pues es bonito que lo recuerden a uno, es grato que lo recuerden a uno. Yo te lo agradezco, Juan, se lo agradezco al grupo,
al que perteneces, al que iniciaste, a la gente que nos está viendo y observando, que pues siempre es agradable y bonito el recordar todo esto y uno pues lo vuelve a vivir, lo vuelve a recordar y vuelve uno a sentir ese agradecimiento hacia ese público tan fanático que fue en su momento. Te agradezco a ti que te tengas esta molestia de entrevistarnos, el tiempo que tienes para entrevistarnos, la paciencia que hay. Y bueno, pues espero que vengan muchos ex compañeros más, muchos amigos más del fútbol. Ok, amigos, entonces nos vemos y les aseguro que va a haber muchas sorpresas más que les van a agradar con muchos futbolistas como Víctor, que fueron nuestros ídolos en nuestra niñez.